Muy bien. En esta parte de la carta, que recuerden, inicialmente Juan no la escribió con versículos y con capítulos, era algo y es algo realmente de corrido. Venimos hablando, finalizando el capítulo 2, acerca del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, porque Él es Dios. Y en esta parte específica de el capítulo 3, Juan, de una manera muy didáctica, nos va a enseñar cómo lidiar con el pecado que nos asedia. El escritor a los Hebreos dijo que hay un pecado que nos asedia, el pecado en sí, con sus obras de la carne. Las obras de la carne pues las encontramos en Gálatas capítulo 5, y hay como 18 obras de la carne allí, que sería muy bueno que revisáramos, porque uno a veces en esto no puede alegar que no conocía, porque por lo menos a nosotros como congregación local el Espíritu Santo nos ha dado la instrucción categórica de leer el Nuevo Testamento de manera asidua, no visitantes del Nuevo Testamento, sino habitantes de lo que allí dice. En Romanos capítulo 1 hay cerca de 21 obras de la carne. En Primera de Timoteo capítulo 1 también encontramos varias. Pedro nos enuncia algunas en sus cartas. Entonces uno no puede decir como un conductor desapercibido que se metió por la carretera que no era. Las obras de la carne son bien conocidas, a pesar de ya haber nacido de nuevo. Entonces Juan, que como pastor de aquellos congregados de hace 2000 años quiere guiarlos hacia la madurez, no se contenta con tener creyentes nacidos de nuevo, sino que quiere el Espíritu Santo a través de él creyentes nacidos de nuevo pero maduros, personas que guiadas por el Espíritu Santo, porque recuerden que él nos dijo que la unción del Santo nos enseña todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo resistir estas obras de la carne y a qué dedicarnos en nuestra nueva vida de nacidos de nuevo. También nos dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, pero es todas las cosas acerca del Señor Jesús, porque son inagotables. No tendríamos con N eternidades hacia adelante para conocer las profundidades del amor de Dios, pero hombre, por lo menos sí podemos tener un panorama amplio de lo que es ese amor de Dios. Entonces, Juan acá nos va a enseñar cómo lidiar con el pecado, cómo saberle decir a las obras de la carne no y por qué, y a qué dedicarme, porque tenemos en Cristo Jesús, y creo que finalizábamos con ese ejemplo la vez pasada, lo suficiente y más para poder vivir una vida victoriosa en el Espíritu. Los creyentes que no lo hacen es porque no han abierto el entendimiento para poder permitir que lo que es la mente de Cristo que nos ha sido dada nos dé los suficientes argumentos para avanzar hacia esa madurez. Entonces les colocaba el ejemplo, que cada vez surgen nuevos ejemplos de eso porque es real, de esta persona que vive en la absoluta pobreza, los servicios cortados, las cuentas atrasadas, no puede ir a sus revisiones médicas, y resulta que había adquirido un colchón por allá en alguna cosa de esas de segunda, y dormía en él, pero no se había dado cuenta que en el colchón había guardados cientos de miles de soluciones para esas necesidades. El creyente que vive en las obras de la carne y como justificación dice: es que es más fuerte que yo, es que los demás lo hacen,
es que es muy de fanáticos uno consagrarse tanto a Dios. Inmediatamente se da uno cuenta que es un creyente que duerme sobre el colchón de la gracia, pero no lo ha abierto, y quiere justificarse. Pero eso no es lo que el Señor nos ha llamado a vivir. Pablo habla a su manera y en sus términos en Romanos capítulo 12 y en Romanos capítulo 6 acerca de que a qué debemos dedicar nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Habla en términos como que debemos presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Que ya no presentemos nuestros miembros de este cuerpo al pecado, sino que honremos a Dios con nuestros miembros. Entonces, cuando uno empieza a leer juiciosamente la palabra de Dios, como la hemos estado leyendo durante estos años, después de lo que vamos a ver de Juan, no vamos a tener disculpas para escudarnos detrás de ellas, para no vivir una vida victoriosa. Entonces, leamos lo que habíamos visto. Juan dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya desde ahí marca la diferencia. Somos hijos de Dios, y los hijos de Dios tienen la naturaleza nueva por haber nacido de nuevo, y esa naturaleza nueva es la que los califica para ser llamados hijos de Dios, el nuevo nacimiento. De resto, mi vecino, mi vecina, mi papá, mi mamá, mi hermanita, mi hermanito, mi tío, mi tía, el novio o la novia, que no son creyentes, son criaturas de Dios, pero no son ¿qué? Hijos de Dios. Y aquí Juan nos va a marcar mucho la diferencia, no para mirar con desprecio a aquellos que no han nacido de nuevo, sino para valorar lo que tenemos los que sí hemos nacido de nuevo, porque nosotros estuvimos allá, como dice Pedro, pero ya no militamos ahí, como dice Pablo, para que seamos llamados hijos de Dios. Con respecto a esos hijos de Dios, dice Juan, el mundo no nos conoce, claro, porque no han nacido ¿de qué? No han nacido de nuevo. Ahora, ¿por qué no nos conocen a nosotros como hijos de Dios? Porque no conocen al Hijo de Dios, que es el Señor Jesús. Entonces Juan dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y avanza: amados, estamos hablando aquí del ágape, ahora somos hijos de Dios. Este ahora marca la diferencia. Antes no éramos ¿qué? Hijos de Dios, pero después de que hemos nacido de nuevo, ahora sí somos ¿qué? Hijos de Dios. Podríamos decir borrón y cuenta nueva, pero no para volver a llenar nuestra vida de pecado y de inmundicia, sino para avanzar hacia el carácter de la plenitud de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ya explicamos eso, pero sabemos que cuando Él se manifieste en su retorno, esto es muy interesante, ya veíamos cómo Juan conjuga el presente con el futuro, y nos está diciendo que somos hijos de Dios al momento de nacer de nuevo, y cuando el Señor Jesús venga en su retorno, también seguiremos siendo hijos de Dios. No es que otra excusa que tenemos: seré perfecto, seré perfecta cuando Él venga y cuando esté ante la presencia de Dios. Falso de toda falsedad, porque entonces estaríamos diciendo: el sacrificio en la cruz del Calvario fue imperfecto y fue insuficiente. El Señor Jesús, entonces estaríamos diciendo, medio murió. No, Él fue 100% y además resucita 100%. Entonces somos habilitados para esta nueva vida. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en esperar su retorno para ser manifestado juntamente con Él hacia la eternidad, entonces Juan usa la palabra se purifica a sí mismo, usando palabras de Pablo: renueva su entendimiento, se dedica conscientemente a la vida del Espíritu. Este se purifica a sí mismo, no está diciendo que es uno el que se purifica mediante esfuerzos. ¿Recuerdan? Cuando uno quería mejorar en algo, uno se consagraba a mejorar y uno podía decir:
lo logré. Aquí no es así. Por eso es que el creyente con mente no renovada falla continuamente, porque dice: no voy a pecar, hoy 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 no voy a hacer eso, hoy no voy a mirar para allá, hoy no voy a consumir eso, hoy no voy a hacer esa llamada, todas esas cositas. Y dice: bien, voy bien, llevo un día sin hacer eso, 2 días, llevo 3, llevo 4, llevo un mes, llevo 10 meses, cuando de pronto ¡pum! ¿Por qué? Porque estaba basándose en lo que el sistema del mundo le enseñó cuando no era creyente, y es que uno puede salir adelante poniendo su propio esfuerzo. Aquí no es así. Aquí nosotros nos purificamos a nosotros mismos por la fe que tenemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre preciosa y al dar su vida y entregar su cuerpo y derramar su sangre precisamente para sacarme de esa esclavitud. Entonces yo descanso en lo que hizo Él y no en lo que hago yo. Gracias a lo que Él es, yo ahora soy, y gracias a lo que Él hizo, yo ahora puedo hacer. No es por mis fuerzas. Quiero saber si he sido claro en eso. ¿Somos claros en eso? O sea, no es por tu esfuerzo. No es como cuando un atleta dice: voy a correr 1 kilómetro más, y empieza a entrenar y lo logra, y él puede decir: lo logré. Aquí no es así. Aquí es nuestra fe nos da para pensar correctamente en que gracias a lo que Jesús hizo es que yo puedo hacer las cosas. Vuelvo a preguntar, no porque dude de su inteligencia, de vuestra inteligencia, sino de mi capacidad de poderme explicar. ¿Está claro eso? Pregunto, ¿está claro por aquí? ¿Está claro por aquí? ¿Está claro por allá? Muy bien. Si no, tranquilos, que durante los siguientes 4 capítulos lo voy a seguir repitiendo. Se purifica a sí mismo. Ahora, ¿por qué el creyente se purifica a sí mismo? Dice la Escritura: así como Él, ese Él es Cristo Jesús, es puro. Todo aquel, y aquí viene, que comete pecado, infringe también la ley. Recuerden, la ley de Moisés fue dada para mostrar lo pecaminoso del pecado y para sancionar al pecador. De hecho, la ley de Moisés infunde terror y miedo. Para eso fue dada. Es una ley provisional. Es una ley perfecta porque la dio Dios, pero es una ley provisional mientras llegaba el nuevo pacto, porque la ley es el ayo, el criado, el sirviente que nos conduce a Cristo. Una vez ha llegado el nuevo pacto, se da por entendido viejo el primero y es derogado, según el libro a los Hebreos. Pero resulta que sea una persona que no ha nacido de nuevo, que vive en pecado y comete ¿qué? Pecados, o sea un creyente que ya nació de nuevo y se baja a las obras de la carne, cualquiera de los dos, al pecar, inmediatamente infringe la ley. Y la ley, como dice 1 de Timoteo en el capítulo 1, precisamente la legitimidad de esa ley es para usarla en contra de las obras de la carne. Por eso Pablo en el capítulo 5 de Gálatas nos habla de el fruto del Espíritu, que es, hoy sí me acuerdo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y agrega: contra esas cosas no hay que. Mientras yo viva mi vida y nos lo va a resumir muy bien ahora Juan, en uno de los frutos del Espíritu Santo, la ley no tiene nada que ver conmigo. Una vez yo me baje como creyente a militar en las obras de la carne, inmediatamente la ley de Moisés me tiene en su esfera. ¿Me he hecho entender también en eso? Julián el amoroso, ¿me he hecho entender eso? Muy bien, ok, muy bien. Infringe también la ley. Ahora, pues el pecado, disculpen, no es que Juan dude de nuestra capacidad de entender, sino que quiere que todo quede bien claro. Dice: pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Entonces, recapitulo. Lo normal para una persona creyente nacida de nuevo es permanecer en Cristo. De manera que si permanece en Cristo, esa persona no peca. Pero si se descuida o conscientemente se baja a las obras de la carne,
entonces está pecando, y está pecando igual que un no nacido de nuevo que vive bajo pecado para pecar. El asunto con el creyente nacido de nuevo que se baja a militar en las obras de la carne es que él debe saber que está haciendo lo malo. Entonces, cuando un creyente peca, está rompiendo conscientemente con el amor de Dios que lo hizo hijo de Dios. Porque por eso empezó en el versículo 1 de este capítulo diciendo: mirad cuál amor de Dios que nos ha hecho sus hijos. Entonces, pues el pecado es infracción de la ley. Juan está hablando con personas que sabe que han renovado el entendimiento, por lo menos que han leído su evangelio, están leyendo sus 3 cartas y han leído Apocalipsis. Y sabéis que él, cuando se refiere a él, ¿a quién se refiere? Dígalo sin temor, al Señor Jesús. Juan nos está primero refrendando lo que el Señor Jesús hizo hace 2000 años. Al menos para él hace 2000 años estaba recién acabadito de hornear esto de que estamos hablando, pero para nosotros 2000 años después tiene más poder de convicción, porque ahora lo creemos por fe sin haber visto. Maravilloso para nosotros. Entonces Juan nos dice: y sabéis, mire que no dice e ignoráis, él dice y sabéis. Está hablando con personas con renovación de entendimiento responsable, no importa la edad, jovencita como tú, de edad como por allá, ¿cierto? Entonces, y sabéis que el Señor apareció para quitar ¿qué? Mire lo que dice, nuestros. Él no está diciendo sus pecados. Aquí no tenemos un Juan ponderando desde un lugar alto a una masa bruta y pecadora, sintiéndose él superior. Él es consciente de que gracias a lo que el Señor Jesús hizo, por eso ahora nos podemos purificar a nosotros mismos por la fe en lo que Jesús hizo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora, el asunto era que el pecado era el obstáculo entre Dios y la raza humana, y además entre el ser humano y el ser humano. Por cuanto todos pecaron, dice el famoso versículo 3:23 de Romanos, están destituidos ¿de qué? Me parece que uno muchas veces se queda en el versículo 23 y no mira el 24, ¿sí? O mira el versículo 6:23 de la misma carta y no mira lo que dice en la parte B. Juan me está diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, en primer lugar, el pecado rompió nuestra comunión con el Padre, con Dios. Y en segundo lugar, rompió la comunión entre los seres humanos como tal. Cuando Él dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, nos recuerda la naturaleza divina del Señor Jesús. Porque dice, y no hay pecado ¿en quién? En Él no hay pecado. Entonces, como no hay pecado en Él, y esa es la naturaleza que hemos recibido de Él por el nuevo nacimiento, dice lo siguiente Juan: todo aquel que permanece en Él, esa palabra es muy importante, permanecer en Él. La permanencia en Jesús me garantiza la obediencia al Padre. El despiste o el desalinearme con lo que es la conducta de la nueva naturaleza en Cristo Jesús, inmediatamente me coloca en la esfera de las obras de la carne. Por eso Juan puede asegurar esto: todo aquel que permanece en Él, mire qué importante, ¿no qué? No peca. Ahora, no peca no por las virtudes del ser humano que cree, sino por las virtudes de aquel en quien el ser humano cree. Como en Jesús no hay pecado, y si yo permanezco en esa conexión con Jesús por la permanencia en la vida del Espíritu, entonces tampoco pecaré. Eso está garantizado. Pero también Juan recuerda, todo aquel que peca se coloca por fuera de la permanencia en Cristo Jesús, automáticamente cae. Todo aquel que peca, dice Juan, no le ha visto. ¿Por qué? Porque recuerden que ningún ser humano puede ver a Dios. La única forma de ver a Dios es por el nuevo nacimiento al creer en la persona de Cristo Jesús, todo eso guiado por el Dios Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dice en Juan 14, el que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Al Padre. Entonces, cuando Juan dice, todo aquel que peca no le ha visto,
Él está dando por una cosa razonablemente entendible, y es que si yo soy una persona que no he nacido de nuevo, pues vivo en pecado, porque no he tenido la oportunidad de salir del pecado, porque no he visto a Jesús, y si no he visto a Jesús, no he visto al Padre, y si no he visto al Padre por el Espíritu Santo, no he nacido de nuevo, por lo tanto soy esclavo del pecado. Además me dice que no le he visto ni le he conocido, porque conocerlo me lleva a conservarme en comunión, como ya dijo en el capítulo 2 que es comunión, e intimidad, como ya viene diciendo desde el capítulo 1 con el Padre, y esa comunión, esa intimidad con el Padre me lleva a conocerlo, a desarrollar la pretensión del Padre, que dice, sencillo, ¿qué es lo que el Padre quiere? Que lo conozcamos, a Él y a Jesucristo su Hijo, a quien Él ha enviado. Eso es lo que el Padre pretende. Pero si yo peco, es porque no he nacido de nuevo. Y si no he nacido de nuevo, no puedo ver al Hijo ni al Padre. Pero lo tremendo es que un creyente que se supone que ya nació de nuevo y vio a Jesús y ha visto al Padre, ahora se baja a las obras de la carne. Sin embargo, Juan no está haciendo esto para sumirnos en una espiral descendiente de culpa, sino que nos está sacando de ahí precisamente con toda esta información y formación por la renovación del entendimiento, al destaparnos la gracia que en Cristo Jesús ha sido colocada por el Padre. Él lo que nos está entregando es las armas para salir de ahí. Nos está entregando la 4x4 para salir del pantanero del cual no había podido salir. Y eso es lo que está destapando. Bueno, avancemos un poco. Juan dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué significa esto? Cuando nacemos de nuevo, nuestra conducta ahora es amparada en el amor de Dios, el ágape. Nos coloca en una esfera tremenda. Hay un evangelio que siempre señala la culpa y coloca en conciencia de culpabilidad a la gente, pero no la saca de ahí. Yo no sé si eso sea evangelio, pero por lo menos le falta la otra mitad, y es cómo sacar a la gente de ahí. Entonces uno debe tener mucho cuidado, porque nosotros venimos de un sistema religioso no bíblico, en el cual se nos enseñaba a pecar y a empatar, pidiendo perdón para volver a llenar otra vez la bolsa de pecados, para ir a entregar los pecados después de cada confesión. Sin embargo, recuerden que también funcionaba así en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque resulta que en Hebreos capítulo 5 usted encuentra que todo sumo sacerdote era tomado de entre los seres humanos para presentar sacrificios por los pecados de él y por los pecados del pueblo que representaba. ¿Y cómo lo hacía? Cada año iba a ofrecer por los pecados de ese año, y mejor dicho, era constantemente su conciencia culpable por lo que había hecho, y además no podía salir de ahí. Entonces por eso ofrecían animalitos puros, animalitos perfectos, pero al fin y al cabo criaturas. Derramaban su sangre, pero esa sangre no quitaba el pecado, sino que la cubría mínimo 365 días o máximo, y era tan, perdónenme la expresión, horrible, harto, tedioso, porque cada año te estabas acercando como sumo sacerdote de ese pacto a llevar ofrenda por tus pecados, porque habías nacido bajo pecado. Lo único que te diferenciaba de los demás seres humanos que representabas era el cargo, de resto la naturaleza era la misma. Entonces presentaba ofrenda por mis pecados, por los del pueblo, pero mi conciencia no quedaba limpia porque esa sangre no quitaba los pecados. Ahora aparece el Señor Jesús, que es el nuevo pacto, y trae el nuevo pacto, y dice Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos capítulo 10 usted va a encontrar que el escritor dice, hablando acerca de nuestro Señor Jesús, que le preparara un cuerpo porque había que ofrecer un sacrificio. Y ese cuerpo, finalizando el capítulo 10 de Hebreos, nos muestra nuevamente que es entregado. Pero entonces resulta que aquí hay algo maravilloso, y es que ese cuerpo y esa sangre son perfectos en toda la extensión de la palabra, porque el Señor Jesús no era como los sacerdotes del antiguo pacto, que habían nacido bajo pecado y entonces llevaban sangre por sus propios pecados y los del pueblo que representaban. Aquí tenemos
un cordero completamente puro que va a ser entregado e inmolado. 2, los animalitos que eran ofrecidos en aquel sacrificio del antiguo pacto no resucitaban. Eran animalitos que mucha parte de lo que se ofrecía de ellos era completamente quemada. Mejor dicho, ahí quedaba el asunto. Pero aquí tenemos a alguien que es resucitado, resucita de entre los muertos. Y el escritor a los Hebreos es claro. Sería muy bueno que, por favor, a la par de esto, la primera carta de Juan, usted hiciera el ejercicio de ir a YouTube y escúchese por lo menos del capítulo 9 al 10, al finalizar el 10 de Hebreos, para que pueda compaginar todo esto. Porque ¿dónde ministraban los sacerdotes del antiguo pacto? En el tabernáculo o en el templo. Pero resulta que el Señor Jesús, por ser de la tribu de Judá, jamás pudo ministrar en ese tabernáculo porque por tribu no le daba. Pero Él, al igual que en el antiguo pacto, Él sale fuera del campamento, fuera de la ciudad, y es sacrificado allá en la cruz. Y después de resucitar, Él se quedó aquí 40 días, luego asciende y se sienta a la diestra de Dios para ejercer el sacerdocio según el orden de Melquisedec, porque ese sacerdote es un sacerdocio para siempre, al menos hasta cuando Él regrese, que durará la vigencia de este pacto. En ese orden de ideas, cuando yo empiezo a renovar mi mente con todo esto, me doy cuenta la musculatura espiritual que tengo gracias a Cristo Jesús, no gracias a los esfuerzos que yo hacía en el antiguo pacto por no caer, y podía durar 10 meses y ¡pum!, en el último caía y se me borraba todo lo que había. ¿Por qué? Porque no es por obras para que nadie para que nadie se gloríe. Cuando empiezo a armar, no hay pecado, hablando de obras de la carne, que me pueda esclavizar si yo tengo claro lo que la gracia en Cristo Jesús, el Padre, ha colocado en Él. Una vez tengo claro eso es lo que Juan me está destapando. Por eso dice, hijitos, porque el trato es entre personas que se agapan. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora mis conductas están amparadas en el nuevo pacto, pero para poderlas hacer vigentes debo aprender a vivir en amor. Cuando él habla de hijitos, Juan, es el enorme cariño agapense que tenía por ellos. Y cuando habla de que nadie me engañe o os engañe, está refiriéndose a ardides mentales, a pensamientos contrarios, a argumentos que se levantan en contra de la ley del amor de Dios que ahora nos tiene en Cristo Jesús. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahora, somos justos y actuamos en justicia gracias a que Dios nos ha dado la nueva naturaleza. Vuelvo al punto, ojo, no vaya a caer en esta trampa, es una autotrampa prácticamente. Empiezo a decir, tengo que hacer esfuerzo para no meterme esa hora en la carne, tengo que hacer un esfuerzo grande para no meterme esa hora en la carne, tengo que hacer un esfuerzo, y son 21, tengo que hacer esfuerzo para no meterme en 21 horas de la carne, y entonces ya no hago esto, pero hago la otra. No, esa no es la cosa es que nosotros ya no tenemos que estar dedicando mente a eso. ¿En qué hemos de ocupar entonces nuestra mente? A eso es a lo que Él me va a llevar, pero primero me tiene que mostrar de dónde me está sacando. Por eso dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y mire, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Rayos. Entonces, cuando me habla de práctica, me está diciendo que el no nacido de nuevo vive en esa práctica. Pero cuando un creyente nacido de nuevo viene a practicar el pecado, me está recordando que ese creyente no está motivado por el amor de Dios, y entonces será propenso a caer en las obras de la carne en las cuales Satanás navega a sus anchas en un gran transatlántico. Porque, qué ironía, el diablo, ¿es espíritu o no es espíritu? Es espíritu, pero no es espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con el Hijo. ¿Y por qué? Porque no tiene comunión con el Espíritu Santo. Qué ironía, digo, que un ser espiritual viva en las obras de la carne y esa sea su esfera. Entonces, cuando conscientemente me bajo a practicar las obras del pecado como nacido de nuevo, me estoy colocando
prácticamente en bandeja de plata para que el diablo a sus anchas juegue y refriegue conmigo. No hablemos de los hijos del diablo como tal, porque los hijos del diablo como tal son aquellos que no han nacido de nuevo. ¡Ay! Usted me va a decir que mi mamá no ha nacido de nuevo, entonces, hermano, le cuento que sí. Pero es que ella no acude a ritos satanistas ni nada, no, es que eso de que huele a azufre y es contridente y tiene cachos y cola es un cuento de viejas. El asunto acá es que las obras de la carne es donde realmente él se mueve a sus anchas y ahí mantiene esclavos a los que son hijos del diablo o al creyente que no lleva con hidalguía la nueva naturaleza a la cual ha sido llamado, porque no ha renovado su entendimiento. Entonces cree que la vida es así: pecar, rezar y empatar. No es así. Bueno, John, ¿usted cómo me dice que el que practica pecado es hijo del diablo? Fácil, porque el Señor Jesús lo dijo en Juan 8:44. El Señor Jesús le dice a sus oyentes que lo están buscando para matarlo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Las obras de la carne son los deseos del diablo. El que vive en ellos se convierte automáticamente en su familia. Ahora, hablemos un poco de la esencia del diablo. Mire, hoy se habla mucho de la famosa guerra espiritual. Uno, en medio de su ignorancia, participó efectivamente de ella, mal informado. Pero si usted mira con sabiduría las escrituras, aquí estamos teniendo Juan, que tiene 3 cartas. En esas 3 cartas tenemos una de 5 capítulos y 2 de capitulito pequeño. Son 7 capítulos. En los 7 capítulos, los versículos que dedica a la persona del diablo, porque lo es, son realmente, comparados con todo lo que dedica a la revelación que nos trae del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mínimos. Pero no por mínimos dejan de ser peligrosos si los descuidamos. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 de Efesios, me habla de las huestes de las tinieblas y de todas estas cosas. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 me habla otro poco, creo que por allá en el capítulo 2 de 2 de Corintios. Pero el gran énfasis de estos apóstoles es ahondar en el conocimiento de Dios, no en el del diablo. No en el del diablo. Entonces, cuando yo hablo de la inocentona de la guerra espiritual, es que creemos que por decirle al diablo te reprendo Satanás, es suficiente. Pero ya Santiago, que nos abrió el entendimiento en su capítulo 4, dice que para que el diablo huya de mí, literalmente dice esto: someteos pues a Dios, o sea, la vida del Espíritu, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No es al revés. Entonces, yo quiero mirar cómo se le hace frente al diablo. Fácil. Curso gratis en 10 versículos máximo. Capítulo 4 de Mateo, del versículo 1 como hasta el 10. Y capítulo 4 de Lucas, del versículo 1 al 13. El Señor Jesús haciéndole frente al diablo. Es más, fue el mismo Espíritu Santo el que impulsa al Señor al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, tengamos ojo con esto. Pero cuando conscientemente esta persona nacida de nuevo se involucra en las obras de la carne, está empezando a practicar el pecado y es muy difícil saber en dónde se le rompe la cuerda. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Ahora, ¿por qué es del diablo? Porque el diablo peca desde el principio. Es más, aún antes de que la raza humana fuera creada, el diablo ya había pecado. Es máster en eso. Se mueve en las obras de la carne de una manera extraordinaria. Entonces uno queda como, si la carta quedara ahí, estaríamos varadísimos. Pero resulta que la carta continúa y dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Entonces, aquí Juan me va a explicar para qué el Señor Jesús vino hace 2000 años. No vino a pasear, no vino a un tour. Voy a ir a conocer Roma, ¿cómo quedaría? No, Él viene con un objetivo específico. Y dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Una de las facetas de su primera venida es esta: para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Pero aquí no pensemos en un Señor Jesús con una espada peleando con el diablo para vencerlo en justa lid. No hablemos de eso. ¿Deshacer las qué? Las obras del diablo. Pensemos en obras del diablo, en lo referido a que nos tenía sumidos en una profunda cloaca de no perdón.
vino a perdonarnos, deshace una obra del diablo. Vino a redimirnos, no solamente a hacernos caer en cuenta de nuestro pecado, sino a sacarnos de ahí. Vino a darnos una nueva naturaleza, porque en la antigua naturaleza jamás podríamos perseverar en la obediencia. Vino no solamente a darnos una nueva naturaleza, porque el Señor Jesús puede haber dicho con el Padre: haber amado Padre, haber amado Espíritu Santo, está bien que yo vaya a redimirlos, pero tampoco tan parecidos a mí. No. Por el contrario, viene y nos da su naturaleza. No nos hace ni siquiera primos cercanos, nos hace hermanos. En Él somos hermanos y somos hijos. Y además nos da otra gran bendición para deshacer las obras del diablo, y es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu, de coquito podemos resumirla inicialmente en las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que están en Gálatas. Vuelvo a repetirlas, vea que sí me la aprendí: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. He ahí por qué nosotros debemos perseverar en una vida vivida del Espíritu, y no en una información intelectual del Espíritu. El diablo feliz si yo ingreso a un curso de neumatología, el estudio de la persona del Espíritu Santo, y detalladamente me aprendo de memoria el fruto del Espíritu y lo dejo ahí como una cosa intelectual que la guardo, y salgo a la calle desarmado a asistir otra vez a las obras de la carne. Lo que el Espíritu Santo activa en mí es la nueva naturaleza que Cristo Jesús me ha dado, y es la que me sirve en cualquier lugar. Así yo no me sepa las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, pero vivo la vida del Espíritu. Entonces vino a deshacer las obras del diablo. No vino a tratar de deshacer las obras del diablo. No vino a intentar deshacer las obras del diablo. En una de las facetas de su primera venida es a deshacer, ¿qué? Las obras del diablo, completamente. Entonces ya no puede quedarme en mí el argumento como: ay, es que el pecado es tan fuerte y yo soy tan débil. No, es que el débil se murió, lo enterramos cuando creyó en Cristo Jesús. El que resucitó en Cristo Jesús es un hijo de Dios, es una hija de Dios con la naturaleza del hijo de Dios, y le puede hacer frente a las maquinaciones de Satanás en cualquiera de sus esferas. En cualquiera de sus esferas, para deshacer las obras del diablo. Ahora, Juan sigue, o sea, él se monta y no va a soltar este hueso hasta que le saquemos toda la sustancia. Él dice: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cierto que dice? Los apóstoles no más, los profetas no más, los evangelistas no más, los pastores no más, los maestros no más. Todo aquel que es nacido de Dios. Recuerden que este nuevo nacimiento, aunque hablemos mucho de él, jamás obrará. Y miren cómo lo asegura él: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Ya vamos a ver. Pero inicialmente no practica la vida del pecado porque está dedicado a practicar otras cosas. Es como el que comía basura y se dedica a comer sano. Ya, tiene acá la comida basura, está consciente de que eso lo va a llevar a la tumba antes, y dice no. Y aquí tiene al otro lado la comida bien, la que se puede nutrir, la que le va a dar todo lo que necesita, y conscientemente elige. Lo mismo acá. En nuestra antigua naturaleza el plato servido eran las obras de la carne, y sigue siendo las obras de la carne para todo aquel que no ha nacido de nuevo. Pero para el que ha nacido de nuevo hay otro plato suculento, espectacular, con 9 ingredientes extraordinarios, que es la vida del Espíritu. Eso es lo que me debo dedicar a comer. Ahora, tal es la persona en su mente, tal actúa. De manera que de lo que yo llene mi mente, de eso comeré. Ahora soy nacido de nuevo y tengo la libertad para elegir. Resulta que antes, cuando no había nacido de nuevo, era esclavo del pecado. Por lo tanto, comía todas estas algarrobas así no me gustaran. Así yo dijera: pero yo no debería hacer esto. Sé hacer lo bueno en mi mente, pero en mi ley, en mis miembros hay otra ley que me lleva a hacer lo que no quería. Ya no, ya tengo la nueva naturaleza, y la nueva naturaleza me hace libre para elegir. Esa es otra disculpa que se me cae, que no soy libre, que era demasiada la situación. No practica el pecado
¿Por qué? Porque practica la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque practica la santidad. Porque amar a Dios, oiga esto tan lindo, le impide a propósito pecar contra Dios. Por eso Juan puede decir: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero miren la razón: porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué es la simiente de Dios permanece en él? Es que la naturaleza misma de Dios, la misma vida eterna de Dios, ahora la ley del amor de Dios habita en mí, y amo a Dios en el ágape y amo a la humanidad en el ágape. Por lo tanto, cumplo con aquello de amarás a Dios con todas tus fuerzas, hasta con las medias, y a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. En eso se resume realmente la ley pequeña, que es la ley de Moisés, y nos podemos meter en la ley grande, que es la del amor en Cristo Jesús. Ya él va a desarrollar eso más adelante. Ahora, miren esta frase leída de corrido: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ojo, no puedo pecar porque conscientemente digo: ¿cómo lo va a hacer esto a Dios? ¿Cierto? No puedo pecar porque conscientemente digo: debo respetar a Dios. No puedo pecar porque sería un acto de brutalidad, no sería un acto de inteligencia pecar, porque ahora comprendo qué es lo que en Cristo Jesús he recibido. Es más, por inteligencia espiritual no debo pecar. En consecuencia, debo obrar con lo que creo. Ahora, esto es un principio del reino. Vuelvo a leerlo. ¿Qué es un principio del reino? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es un principio del reino y no una ley, porque ya enseñamos en el capítulo 2 y a principios de este 3 que los nacidos de nuevo pueden caer en pecado. Pero una persona realmente afianzada en este caminar y en este trasegar no puede pecar por todos esos argumentos que Juan me acaba de dar. Y además porque ya tengo la naturaleza de Dios morando en mí, que es la que mal haría Dios en decirme: usted no ha nacido de nuevo, pero me tiene que dejar de pecar. No podemos. Pero Dios ahora me dice: tienes la capacidad de no pecar porque te he dado la naturaleza de mi hijo para que puedas vivir una vida victoriosa. Ahora, y no puede pecar, termina diciendo, porque es nacido ¿de quién? Entonces, hablemos en gemología. Los quilates de esta afirmación, porque es nacido de Dios, nos obligan moralmente, nos vinculan moralmente, nos vinculan familiarmente a la familia de Dios, y nosotros ahora no podemos comportarnos como si fuéramos familia del diablo. Eso es lo que realmente quiere decirme es Juan en esta parte. Bien, avancemos otro poquito. Juan quiere darnos más argumentos aún acerca de este asunto. Me va a mostrar en plastilina, así bien dibujadito, lo que acaba de decir. Y dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. Es decir, hay unas manifestaciones de los hijos de Dios, pero también hay otras manifestaciones de otras personas. Dicen: y los hijos del diablo. Hay unas manifestaciones que los hijos de Dios tienen, y hay unas manifestaciones que los hijos del diablo tienen. Porque recuerden que los hijos del diablo, hombre, uno lee eso, claro, y cuando antes no anda buscando el reino de Dios y su justicia, sino las cositas, pues seguía derecho, porque ahí no hay nada para uno. Y resulta que los hijos del diablo también tienen frutos y también tienen conductas manifiestas, y son antagónicas a los hijos de Dios, que son llenos del Espíritu. Mientras que los hijos de Dios, digámoslo así, son llenos del Espíritu Santo, los hijos del diablo son poseídos por el espíritu del anticristo. Porque usted puede ver una persona bien sana, usted puede ver, no tienen ataques que lo tiren al piso,
ve, no tiene lepra, ve, no tiene espíritus inmundos, completamente sana, pero en su manera de vivir tiene la manera de vivir del anticristo, tiene el espíritu del anticristo. Entonces Juan, cuando dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, nos va a dar los ejemplos de qué es lo que los diferencia, y comienza con los hijos de Dios. Con los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, es decir, el que obra en injusticia, ¿porque es hijo de quién? Porque no ha nacido de qué, porque no ha renovado su qué. Hace, la clave aquí es hace. Todo aquel que no hace justicia, obras dignas de arrepentimiento, que todo aquel que no vive acorde con los mandamientos de Dios. Y uno dice, Juan, aterrícemelo con un ejemplo que yo pueda coger, porque es que pueden ser tantas cosas. Y miren a lo que concreta Juan el origen tanto de la manifestación correcta de los hijos de Dios como de la manifestación perversa de los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice la Escritura, no es de quién, no es de Dios. Juan me va a hablar de una ley que se llama la ley del amor. Pablo ya me la mencionó por allá, creo que en Romanos capítulo 13. Los hijos del diablo se caracterizan por obrar en odio. Primero, odian a Dios y se lo expresan, así le digan a Dios con los labios te amo, le expresan su odio real por las obras que practican. Por eso el Señor puede decir en el Evangelio de Juan, ustedes me aman si obedecen mis mandamientos. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si no obedezco sus mandamientos, no amo a Dios. Y no me estoy refiriendo únicamente a los 10 mandamientos de la ley pequeña, que es la de Moisés. Ya vamos para allá. Obrando en odio hacia Dios y obrando en odio hacia mi prójimo, porque me dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? No es de Dios, no es de Dios. Ahora, cuando me habla de hermano acá, el énfasis inicial de hermano es nosotros los creyentes, todo aquel que no ama a los creyentes. Pero ya sabemos, por lo que vimos en el libro de los Romanos con Pablo, que ese amor también es extendido a los demás seres humanos, también a los no nacidos de nuevo. Yo no puedo decir, es que amo mucho a mis hermanos en Cristo y odio mucho a los que no han nacido de nuevo. No tiene coherencia. El asunto es que la persona que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces coloque a un creyente que vive enojado o disgustado con otro o con otros creyentes. Póngame pues ese trompo a bailar en la uña. Los que escuchen esto en 2000 años, un trompo es una cosa que ustedes deben buscar en YouTube. Entonces, el asunto es, yo puedo decir que amo a Dios, pero si estoy enojado con Ruth, soy un mentiroso, porque ando en una obra de la carne que es el enojo. Así de pequeñito me lo pone, porque uno podría decir, no, es que el que mata a otro, es que el que le roba a otro, el que golpea con una almadana a otro. No, me está hablando de amar. Todo aquel, vuelvo a decir, que no ama a su hermano, ¿no es de quién? No es de Dios. Ahora, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Énfasis acá. Desde el principio. Hace 2000 años, citémonos en hace 2000 años. Juan está diciendo, desde el principio, o sea que él está yendo inclusive al pacto de Moisés. Pero también él ya viene hablándome en el Evangelio de Juan. A propósito, yo estoy hablando con cada uno de ustedes, como aquellos que juiciosamente ya tienen los 21 capítulos del Evangelio de Juan en su cabecita y los 22 capítulos del Apocalipsis en su cabecita y estos 7 capitulitos de las cartas en su cabecita, no una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, de hace 5 años, varias veces. Por eso cuando Juan dice acá, y me va a decir cuál es el mandamiento, porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, me está recordando que el mensaje de Dios no ha cambiado desde la eternidad pasada y no va a cambiar hacia la eternidad futura.
el mensaje de parte de Dios sigue siendo el mismo. No se ha mejorado, no se ha renovado, no le han puesto aire acondicionado ni dirección hidráulica. Siempre ha sido de esta manera, porque este es el mensaje que habéis oído. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Oh, ahí viene la sorpresa. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros. Rayos. Juan me va a colocar, me va a centrar en la vida universal del creyente con Dios y con los demás seres humanos, con uno solo de los mandamientos del reino que cobija todos los otros mandamientos del reino. Así como nos va a llevar a desarrollar la vida eterna, que ya vimos visos de eso en el primer capítulo, nos va a llevar a desarrollar el ágape, así como Pablo lo hizo en 1 Corintios 13, cuando dijo: el amor esto, el amor esto, el amor lo otro, el amor este, el amor permanecerá. Juan ahora me va a sintonizar con ejemplos así desmenuzaditos, porque es que Pablo en 1 Corintios 13, en esos 13 versiculitos que creo que tiene 1 Corintios 13, me lo deja como muy ahí, porque él venía hablando allá de todo lo que eran los dones de manifestación en el capítulo 12, y en el 14 me está hablando de la profecía y de hablar en lenguas. Entonces como que se me diluye ahí, y como la gran mayoría de predicadores de todos los tiempos de añadiduras usan el pasaje de 1 Corintios 13 para matrimonios, y es para la vida en general del creyente, este Juan me va a enseñar, o por lo menos me va a destapar, que es el ágape, que nos amemos unos a otros. Ahora, amemos es en plural, y unos a otros también es el plural. Aquí no está el creyente que ama mucho no, está los creyentes que aman mucho, los creyentes maduros que aman mucho, que se aman no solamente entre creyentes, sino de creyentes hacia la humanidad no creyente. El mundo jamás nos podrá amar así quiera. Mire y verá, su papá y su mamá que lo quieren mucho. Usted entra en este caminar y ellos todavía no. Lo empiezan a mirar rayado. Lo miran como este ya como que no es de nosotros, nos traicionó. ¿Por qué? Porque aunque no lo quieran y tengan ese amor filial, ellos siguen en el amor del mundo, en el amor eros, en el amor filial, en ese amor de bien, de parcería, pero no conocen el amor del cual ahora Juan me va a hablar. Juan me va a hablar de un amor en el cual yo no tengo opción sino amar. La única opción del creyente es amar. En estos días colocaba que madurez espiritual es perdonar inmediatamente, ni siquiera esperar a que alguien me venga a pedir perdón, sino de una vez. Tengo una chequera abierta de perdón ágape, porque yo no voy a dejar de cumplir este mandamiento. Porque es que miren, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. El mundo no nos puede amar porque ya nos dijo Juan en los primeros versículos de ese capítulo que el mundo nos aborrece, pero los creyentes sí no tenemos esa disculpa. Nosotros no podemos aborrecer ni a la gente que está en el mundo, ni a los creyentes que están con nosotros, ni mucho menos a Dios desobedeciéndole. Y me trae un ejemplo de hermanitos. Dice Juan, no como Caín, que era de quién. Entonces ahora él me va a dar un ejemplo de quién era de Dios entre dos hermanitos, y quién era del diablo entre dos hermanitos. No como Caín, que era de quién, del maligno, y que mató a quién, a su hermano. Si Caín es del maligno, me lo está refrendando porque cursó en una obra de la carne llamada asesinato. Si Caín hubiese agapado a Abel, jamás lo hubiese asesinado. Ahora, ya todos conocimos, porque ya esto de Caín lo vimos, creo, en Hebreos, sí, por el asunto aquel de la ofrenda, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Caín odió a su hermano por el asunto de esa ofrenda que Dios miró con agrado. ¿Recuerdan aquel pasaje? En vez de decir, a ver hombre, Dios miró con agrado la ofrenda de mi hermano Abel y la mía no, pásenme ese huevo de avestruz, por favor, pásenme. Llegó Caín, que era, gracias, agricultor, y le llevó a Dios lo mejor de los frutos de la tierra, ¿o no? Él no le llevó la guanábana podrida. Esto no es una guanábana, ¿qué es? La papaya podrida. Él no le llevó la papaya podrida.
le llevó la mejor papaya, pero Dios no miró con agrado esa ofrenda. Caín, en vez de reflexionar espiritualmente maduro y decir, Abel, qué manito, vos que le llevaste a Dios que le agradó tanto, pues yo le llevé lo mejor de mi ganado, ¿sí? ¿Me haces un favor? Dime, hermano mío, ¿cuántas papayas te doy por una oveja de esas perfecta? Para yo sacrificarle también a Dios una oveja de esas perfecta, un carnero perfecto. No, él de una vez montó en cólera y terminó en asesinato, porque no amó a su hermano, sino que lo que, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Entonces el asunto de la ofrenda aceptable llevó a Caín a odiar a Abel. Por eso el ejemplo de Caín tiene una aplicación tremenda entre creyentes, porque el deber mío como creyente hacia ti, también que eres creyente, es amarte, es agaparte. Ahora, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Aquí entra un poquito en la manera de redactar de Pablo, el hermano Juan. Dice, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Y la de su hermano, ¿qué eran? Justas. Si las obras de Caín eran malas, ¿lo hacía eso hijo de quién? Del diablo. Si las obras de Abel eran buenas, ¿lo hacía eso hijo de quién? De Dios. Me acaba de explicar con un ejemplo perfecto el asunto de la paternidad del ser humano. Entonces, esto muestra el odio del mundo y de los del mundo contra los hijos de Dios. La gente que está en el mundo jamás podrá agaparnos, porque el ágape es de Dios. Además ya dijo va a decir en el 4:8 de Primera de Juan que Dios es ¿qué? Amor, es ágape. La gente del mundo no tiene el ágape de Dios porque no es hija de ella, no son hijos de Él. Entonces, el mundo siempre se manifestará en odio hacia lo que somos y hacia lo que hacemos. Créame, detrás de cada obstáculo que tú como hija o hijo de Dios encuentras en la vida, en una institución o de parte de una persona, hacia lo que eres o hacia lo que haces para la obra de Dios, está este odio mortal de los hijos del mundo por los hijos de Dios. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Definitivamente las obras dicen que somos. El Señor Jesús, que era más sencillo y contundente, dijo: por sus frutos los conoceréis. A eso se refiere. Ay, no, pastor, desde que yo me metí a esto, las cosas me van mal, la gente me mira como no es. Entonces Juan ya pasó por eso hace 2000 años y nos dice: hermanos míos, está hablando a creyentes, no os extrañéis si el mundo ¿qué? Os aborrece. Ahora, preocúpese si el mundo no lo aborrece. Preocúpese si llega a la cofradía de borrachos y lo reciben como un miembro más. ¿Sí? Preocúpese si llega a la compañía de ladrones y le dicen: adelante, brother. ¿Sí? Preocúpese. Hermanos, es nacidos de nuevo. Cuando Juan dice eso, está haciendo énfasis en el asunto de haber nacido de nuevo. No os extrañéis, ¿y qué le extraña a mi hermano que el mundo lo aborrezca? Alégrese, porque eso ha marcado entonces una diferencia de su cambio de vida. Sí, claro, eso es lo que dice la Escritura. No lo sabíamos y nos extrañábamos por falta de renovación de entendimiento, pero ya sí lo sabemos. Ahora, otro ejemplo. Nosotros sabemos que hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: dejen que los muertos entierren a quiénes? A sus muertos. Cuando aquel joven le dijo: te seguiré cuando mi padre, déjame, voy y entierro a mi padre y te sigo. No era que el papá estuviera enfermo allá en la cardiovascular, no, el señor estaba sano, había salido del gimnasio recientemente. Era lo que le estaba diciendo este muchacho es: cuando mi papá muera, que puede ser dentro de 5 minutos o dentro de 50 años, lo sigo. Y Jesús le dijo: no, deje que los muertos ¿qué? Entierren a sus muertos. Porque la gente que es hija del diablo está muerta aunque tenga un cuerpo que circule sangre por sus venas. Cuando el Señor Jesús dice que los muertos entierren a sus muertos, me está entonces aclarando lo que ahora Juan me dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestras transgresiones.
Y por eso dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ojo, ojo, ahí viene la clave. ¿Cómo sé yo si he pasado de muerte a vida? En que amamos ¿a quiénes? A los hermanos. Porque si no amamos a los hermanos en Cristo, miren qué tremendo esto, ¿cómo vamos a amar a la humanidad que está perdida? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con muchos. Ay, qué rico que estamos aquí en este saloncito tan chiquito, tan cómodo, y como que ya nos acostumbramos, ¿cierto? ¿Para qué no vamos a pasar para eso ya tan grande y tal? Por los otros, por los que no han nacido de nuevo, por los que están muertos. Entonces, Juan lleva las cosas al extremo. Juan es extremista como el Señor Jesús. O amamos a los hermanos o no los amamos. Y es más, sé que he nacido de nuevo y he pasado de muerte a vida si amo a los hermanos en Cristo y amo a la humanidad perdida. Y él, para que vayamos dejando por ahí, dice: el que no ama a su ¿qué? A su hermano, permanece ¿en dónde? En muerte. Es decir, le está diciendo al no nacido de nuevo, usted está bien ahí, pero señal de alerta que le está dando al que va a las obras de la carne. Le está diciendo, usted que dice ser nacido de nuevo y no ama a su hermano, usted todavía no ha nacido de nuevo, o no valora el haber nacido de nuevo. Sí, no, pero es que yo amo mucho a mi hermano. Vamos a mirar si de verdad está el amor, porque recuerden que Pablo dice en Romanos que el que ama ha cumplido la ley, porque dice, no matarás, no robarás, los 10 de Moisés, ¿sí? En esta sola sentencia se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama a su prójimo no peca contra él. O sea, que odiar al prójimo es militar en cualquier obra de la carne. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y es más peligrosa la cosa todavía. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Es homicida. Juan me está diciendo, escuche bien, que aquí aborrecer o estar enojado con otro equivale en términos de reino a ser homicida. ¿Cómo equivale codiciar al prójimo como haber adulterado con esa persona en su mente? A tal punto lleva el asunto del amor ágape Juan a la excelencia. Lo que Juan me está diciendo es, no hay medias tintas en esto. Leámoslo de corrido y verá cómo suena de bonito. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, no permanecer en él, o sea en Jesús, y en la vida eterna me lleva a perder a Jesús y la vida eterna que me ha dado. Entonces, para que dejemos aquí por ahora, amar, agapar, es la clave de este asunto de la salvación. Entonces Juan, si quiere enseñarme a no pecar y hacerle frente al pecado, como ya no un esclavo del pecado, porque ahora soy un hombre o una mujer del Espíritu. Pero Él no quiere dejarme ahí solamente con eso. Él quiere que avancemos, y ya me está mezclando la vida eterna y la salvación en el asunto. El ágape es muy importante. Bien, dejemos ahí por ahora. Padre, gracias por este tiempo en el que hemos podido sumergirnos en tu palabra. Permítenos profundizar más, pero no para quedarnos por allá metidos en el fondo, Señor, sino para salir nuevamente a la superficie y en nuestro diario vivir con la humanidad, y nosotros como hermanos poder decir, soy un dispensador de ágape. La Trinidad me usa para agapar, y ese es el significado de haber nacido de nuevo, en que amo con libertad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén, amén y amén.